Listo, mis hermanos, vamos a empezar. Y en esta clase empezamos nuestra clase de Antiguo Testamento 2. En Antiguo Testamento 1 vimos el Pentateuco hasta el libro de Reyes y lo que llamamos los profetas anteriores. Y ahora vamos a estudiar los profetas posteriores y de ahí el libro de los Ketuvim, los escritos o los agiógrafos. En esta clase vamos a introducir a la sección de los profetas, aunque quizás un poco fuera de orden, pero he guardado esa introducción a los profetas por ahora. Y de ahí, en la segunda lección de hoy, vamos a dar algunos principios básicos de interpretación de los profetas. Entonces, la sección de los profetas, también llamado los Nevim, Torah, Nevim, Ketuvim, se divide en dos partes: los profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y los profetas posteriores. Y así, de hecho, es algo paralelo, algo simétrico. Tenemos 4 libros de los profetas anteriores: Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y 4 libros de los profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, y el libro de los 12 profetas menores, como un solo libro. Los profetas anteriores también tienen el nombre la historia deuteronómica. Ese término se deriva de la crítica literaria y una opinión acerca del uso del libro de Deuteronomio que se encuentra. Ellos identifican como el rollo encontrado por Josías en el libro de Segundo Reyes, y dicen que ese libro, ese Deuteronomio que fue encontrado, sirvió como la base para la historia, porque esas historias de Josué a Reyes sí se relata en base de a la teología del libro de Deuteronomio. Y hablamos de eso, como Deuteronomio es central y fundamental para la historia, hablando de sus maldiciones, bendiciones, la necesidad de un lugar central. Sion es un tema importante en esa sección y es algo que surge en el libro de Deuteronomio, junto con varios otros detalles. Además, los fracasos, los reyes, las maldiciones del pacto, el exilio, la promesa de un nuevo pacto, todo eso que vemos en los profetas viene del libro de Deuteronomio, aunque en otras partes también. Aunque esta designación puede ser útil, no es necesario tener la misma reconstrucción histórica, literaria del libro de Pentateuco y todo eso para afirmar la importancia de entender Deuteronomio y el resto del Pentateuco para entender estas historias. Cuando consideramos los profetas anteriores, es algo muy importante conectarlo con el canon moderno, porque es muy diferente. La sección que ahora entramos en nuestras Biblias españolas es muy diferente que la sección en la Biblia hebrea. En lo que se llama los profetas anteriores son en nuestra Biblia los libros históricos, que son también el libro de Ruth, junto con Samuel, Reyes y Crónicas, y de ahí también tiene Esdras, Nehemías y Esther, que son libros históricos que parecen como continuar la historia desde Génesis hasta el post-exilio con Esdras y Nehemías. Pero al hacer ese cambio de estructura, puede indicar un entendimiento del ministerio profético un poco distinto de la idea bíblica. Parte de la razón que los profetas anteriores, que son libros históricos, se ponen dentro de esa categoría de profetas, es porque en la Biblia la idea de un profeta no es simplemente alguien que profetiza cosas sobre el futuro. Es algo mucho más que eso, es un rol pactual. Como un autor, Oswald, dice, la Septuaginta, donde inicia este cambio de orden, nos hace un desservicio por separar los libros de historia y los libros de profecía, porque nos permite imaginar que la experiencia histórica y la profecía realmente pueden separarse en la mente de Israel. Esa separación entre los profetas y los libros históricos ocurrió en la traducción de la Septuaginta y es lo que se usa hasta hoy. Sin embargo, no podemos pensar en esos libros sin darnos cuenta del énfasis profético de ellos, como dice Greg Goswell. La segunda parte, los profetas,
ofrece instrucciones y advertencias históricamente específicas sobre la violación por parte de Israel de las disposiciones del pacto. Poner los libros que los cristianos suelen ver como historias, por ejemplo Samuel y Reyes, en la misma sección que las antologías proféticas, Isaías, Jeremías, etc., tiende a hacer que todos esos libros tengan una orientación profética, es decir, ofrecen una crítica del comportamiento del pueblo de Dios de acuerdo con las normas divinamente instituidas. Es muy posible que esos libros fueron escritos por los mismos profetas de Israel, pero aunque otros podían haber contribuido, sin duda podemos ver una interpretación profética de los eventos en la historia. Entonces, Stephen Dempster dice, dada la simetría de esta colección, la omisión de referencia a los profetas mayores o posteriores en las historias es probablemente deliberada. Los editores de este material usaron a los profetas anteriores para esbozar un contexto histórico para la mayoría de los profetas posteriores. Al proporcionar encabezamientos para los profetas posteriores, los editores ayudaron a contextualizar los mensajes de los profetas en este marco histórico. En esta cita, Dempster señala varias razones por la importancia de esta conexión entre esos libros históricos y los libros proféticos, lo que normalmente decimos como proféticos. En primer lugar, menciona la simetría. La forma de los profetas en la Biblia hebrea incluye los 4 libros de los profetas anteriores y los 4 de los libros posteriores. Esa simetría parece ser intencional. Parece ser intencional organizarlo de esta manera. Además, menciona la omisión de referencias a los profetas en las historias. Es interesante que los profetas de Isaías a los 12 casi no aparecen en el libro de Samuel a Reyes, donde están sirviendo. Pocas veces vemos referencia a uno de los profetas. Quizás Isaías aparece ahí en el libro de Segunda Reyes y un par de otros profetas, como Jonás se menciona por ahí, pero realmente no hay una gran apariencia de los profetas posteriores, sino en esos libros, ¿quiénes son los profetas más importantes, más prominentes? A Samuel en Samuel, ¿sí? Y de ahí luego Elías, Eliseo, que no escribieron libros. Entonces, en los libros históricos dan en un sentido mayor tiempo a los profetas que no escribieron la sección posterior. Entonces, en un sentido, al tenerlo así, tenemos una visión un poco más completa de todo el ministerio profético en Israel. Dempster propone que esto es intencional para que los profetas posteriores sean un complemento para llenar el fondo profético de los libros históricos y para proveer la interpretación profética de la caída de Israel y Judá. Aunque los profetas anteriores dan cierta interpretación, como 2 Reyes 17, y comuniquen mensajes de esperanza, esa idea es mucho más clara cuando uno lee los profetas anteriores a la luz de los profetas posteriores y viceversa. En tercer lugar, Dempster dice que los encabezados de los profetas posteriores, como cuando empieza la palabra del Señor que vino a través de Isaías, hijo de Amós, en el reinado de Usías, de Acaz, de Ezequías, etc. Esas referencias nos envían mentalmente y textualmente al libro de Reyes, Segunda Reyes, y nos pone en el contexto de estos reyes y nos hace pensar. Incluso Isaías y Reyes y Jeremías y Reyes comparten una sección que casi es palabra por palabra en cada uno. Isaías 36 a 39 es casi igual a una sección encontrada en Segunda Reyes, y el final de Segunda Reyes es casi igual al final del libro de Jeremías. Entonces hay algunas conexiones históricas así que nos envían de los profetas posteriores de vuelta a los profetas anteriores. Y así también con todos los profetas menores, que la mayoría de ellos empiecen en un contexto de un rey, menos Joel y un par de otros. De esa manera, los encabezados no son meramente una introducción histórica para poner contexto histórico, sino también sirven intertextualmente para meter las palabras de ese profeta en la sección de la historia como contada en el libro de Reyes.
Por esas razones, es muy importante conectar los libros históricos con los libros proféticos. Esto nos ayuda a ver la realidad histórica que se describe en la profecía y cómo Dios realmente lleva a cabo su juicio o su preservación. Y también ver a la profecía que Dios envió constantemente a Israel para llamarlos al arrepentimiento a fin de evitar su destrucción. Al ver esto, cuando vemos uno de los profetas, es algo importante verlo como una voz entre muchas voces llamando al pueblo de vuelta al pacto, a ser fiel al pacto, a arrepentirse de sus pecados. Y vemos un poco de énfasis que nuestro Señor Jesús daba, ¿cierto? Cuando, ¿cuántos profetas, cuántos siervos el Señor envió a este pueblo? Pero ninguno de ellos lo escuchó. Entonces vemos como esa repetición, al ver todo el ministerio de los profetas en Samuel y Reyes, y de ahí escuchar las palabras proféticas escritas por los profetas en los profetas posteriores, vemos ese cúmulo del llamado del arrepentimiento, de las palabras de esperanza que van repitiéndose, expandiéndose en cada uno, que nos da esperanza y nos muestra la importancia de escuchar los llamados del arrepentimiento del Señor. También las profecías que Israel recibió no fueron separadas de un contexto histórico. Por eso, podemos ver muchos casos cuando un evento importante es usado por los profetas para ser una profecía o muestra de lo que iba a venir. Eso es algo muy común también, que a veces un evento, una guerra que venía, como vamos a empezar desde mañana con el libro de Isaías, que habla de un tiempo cuando Siria y Efraín, o las tribus al norte, se unieron para luchar contra Judá. Ahí en capítulo 9 y 10 de Isaías, habla de ese evento en el tiempo de Ezequías y antes y Acaz. Entonces ese evento es algo importante. Entonces podemos ver, es algo que Dios usa para mostrar la venida del juicio sobre Asiria, sobre Israel, y también para dar un contexto para la promesa, de hecho, del Emmanuel, del Mesías, en capítulo 9 de Isaías. Por esta discusión necesitamos ver que hay una conexión íntima importante entre los profetas y la historia de Israel. Los profetas son los representantes del pacto a la gente por parte de Dios. Por eso son dedicados a ser fieles a presentar la palabra de Dios e interpretar sus acciones. Oswald dice, a la luz de este compromiso con la verdad que fue separado de una búsqueda de lo que sería una bendición en el momento, el hecho de que la Biblia identifica a los profetas como los historiadores de Israel tiene mucho sentido. Los profetas no eran solamente interesados en presagios del futuro, sino eran mediadores y representantes del pacto en el presente también. Entonces, los profetas fueron los historiadores de Israel. Y los historiadores no tenían la intención meramente de relatar una narrativa, sino de interpretar esa historia a la luz del pacto de Dios hecho anteriormente, a la luz de la actividad divina en el presente y con un ojo hacia el futuro de las promesas cumplidas que Dios seguía fiel a sus promesas. Entonces, esa realidad nos ayuda. De hecho, en otra clase hemos señalado la diferencia entre los profetas y los libros históricos de la Biblia y los anales y las crónicas de otros reyes del Oriente Próximo Antiguo. Como muchos de ellos siempre alababan a sus reyes, que todo lo que él hacía era perfecto. En un sentido, eran propagandistas que simplemente buscaban dar propaganda a favor del rey, para promover la causa del rey, sus propósitos y preservar lo mejor de él. Pero cuando vemos la Biblia, eso no parece ser la meta, sino hay una crítica. El estándar de los autores no es lo que dice el rey, lo que hace el rey, sino el pacto que Dios ha establecido. Y constantemente está recordando de los términos, usando las imágenes de las maldiciones o incluso de las bendiciones, dependiendo del momento, para interpretar la historia a la luz del pacto
divino y las promesas divinas. Entonces, el pacto, la actividad divina y las promesas divinas. Paul House también destaca algunas de las ventajas de agrupar esos libros entre los libros proféticos. Dice, al distinguir a Josué y a Reyes como literatura profética, el canon hebreo subraya la base común que comparten los libros proféticos y sus predecesores de carácter más histórico. Esta agrupación trata a los antiguos profetas, los profetas anteriores, como proclamación y como historia escrita desde una perspectiva específica. También permite a los lectores descubrir que los profetas fueron ignorados en el pasado de Israel y que influyeron en libros que no escribieron. El orden hebreo ayuda a los lectores a asimilar los acontecimientos desde un punto de vista profético y luego a encontrar las palabras que los propios profetas utilizaron para interpretar los tiempos en que vivieron. En resumen, los profetas anteriores son correctamente puestos entre la sección profética, porque uno, el oficio del profeta era más que proclamar el futuro en que llamaba al pueblo a cuentas con respecto a su fidelidad al pacto con Dios. Segundo, los profetas tienen un lugar importante en la narrativa de estos libros, desde Josué hasta siendo un profeta como Moisés, Samuel y mucho en los libros de Reyes. Tercero, es posible que los libros proféticos mencionados en varias partes de Samuel y Reyes, como el libro escrito por Samuel, o los libros de Natán, de Gad, de muchos otros profetas que estaban por ahí, quizás fueron parte de lo que formó parte, que se compusieron juntos para formar el libro de Samuel y Reyes. Entonces es posible que Samuel escribió un libro que luego fue usado y juntado con otros libros proféticos para hacer lo que es hoy el libro de Reyes. Hay lo mismo con otros profetas posteriores. En cuarto lugar, los libros históricos proveen un contexto importante en que entender y explicar las palabras de los profetas posteriores. 5. A través de la tipología, a veces la historia misma, como el Josué, los jueces, los tipos de David y Salomón, pueden ser formas de profecía. Entonces, a través de la tipología, la providencia de Dios es una forma de revelar el futuro. Entonces, si hablamos de la parte futura, el contar la historia en un mundo en que Dios tiene patrones consistentes en su manera de actuar, la historia misma es profética. La historia misma tiene una naturaleza de promesa, que como Dios levantó a David y le dio victoria a él y a su hijo sobre sus enemigos, y ese hijo construyó el templo, eso es una profecía de lo que el verdadero hijo de Dios, hijo de David, va a hacer. Finalmente, la historia de Israel es una historia factual. Y así era el trabajo de los profetas interpretar y corregir a Israel en base de sus acciones en la historia y si acordaba o no con el pacto. Debido a esa naturaleza profética, los profetas anteriores no son meros historiadores ni narradores. Son teólogos. Son teólogos y siendo teólogos, las historias de los profetas anteriores siempre se conectan con la realidad divina de la vida de Israel, incluyendo los términos, maldiciones y bendiciones del pacto que Dios había establecido, los actos de Dios en el pasado, presente y la expectativa de la obra continua de Dios en el futuro. Entonces, para ilustrar esa idea, tenemos lo que, si se acuerdan de la clase de la teología bíblica, hablamos de esa perspectiva profética como pasado, presente y futuro. Aquí está el profeta. Ahí está el profeta. Pastor puede quitarle la distorsión al... Lo borroso, sí. Listo. Entonces, tenemos aquí al profeta. Y cuando él contaba la historia, tenía una mirada hacia el pasado.
¿Y cuáles son algunas de las cosas del pasado que le informaban, que formaban la base de su ministerio? Sí, la Torah. Entonces, ¿en qué sentido? Porque se encuentra el pacto. Sí, ajá. Entonces, la idea del pacto. Él era un representante del pacto, entonces él hablaba del pacto establecido anteriormente y él llamaba a cuentas con ese pacto, a considerar o arrepentirse de roturas del pacto, de quebrantar el pacto o de seguir el ejemplo de otros como David que habían guardado el pacto en gran manera. Eso es algo común en los profetas anteriores. Entonces miraban al pasado para hablar de los términos del pacto, también para prometer las bendiciones del pacto o advertir de las maldiciones del pacto. Otra parte del pasado es que, sí, las promesas divinas en el pasado, como a veces mencionamos en Reyes, que a veces Abraham, Isaac y Jacob, esas promesas vuelven a la mente. Y eso, sí, eso es algo muy importante. Las promesas que Dios ha dado en el pasado. ¿Qué otro, qué otra cosa del pasado es importante? La fidelidad de Dios al pacto. Sí. ¿Y cómo se manifiesta eso? Que Él lo sacó de Egipto. Ajá, exacto. Los actos de Dios. El éxodo. Que les dio la tierra. Que Él les ayudó a conquistar a naciones más fuertes que ellos. Entonces, muchas de esas cosas son parte de lo que aparece en los profetas. Recordar lo que Dios hizo a través de, como leímos prediqué hace poco en Miqueas 6. Recuerda el éxodo, recuerda cómo les dio el liderazgo de Moisés, les dio a Josué, les convirtió la maldición de Balac en la bendición que vino a través de Balaam. Entonces, esas cosas del pasado recuerdan al pueblo y debe ser un llamado para ellos a la fidelidad, a confiar y a arrepentirse de sus pecados. El pacto pasado, las promesas pasadas y los actos. sí, actos, pero algo con P. Evidencia. ¿Es qué? Evidencia. Sí, las providencias pasadas. Sí, puede ser. Ajá. Entonces, esa es una parte importante. Entonces, cuando leemos los profetas anteriores o posteriores, debemos tener en cuenta la naturaleza del pacto, el lenguaje del pacto, y la idea de cómo lo que Dios ha prometido o hecho en el pasado. Va a volver muchas veces en los profetas. Tiene ahora el contexto presente. En el presente, ¿qué vemos ahí? El pueblo alejado del pacto. Sí, ajá. Entonces, encontramos a los profetas tratando con la realidad de un pueblo pecaminoso, un pueblo que desde su inicio ha roto el pacto. Entonces, están haciendo eso, ejerciendo su rol para su generación de llamar de vuelta, llamar al arrepentimiento o animar a los fieles, eso aparece un poco, pero sobre todo llamar al arrepentimiento y y llamando por una destrucción de los juicios o amenazando con los juicios divinos que pronto vendrán si no se arrepienten. Incluso en Isaías eso es importante, porque debido al arrepentimiento de Ezequías hubo cierto postergamiento del juicio. No fue él, sino fue el hijo, incluso Manasés. Él tuvo cierto arrepentimiento, ¿cierto? Que hacia el final, que, aunque fue por causa de él que vino el juicio, en un sentido, el mayor causa era sus pecados y lo que él causó. Pero debido a que él parece haberse humillado hacia el final de su vida, que se pasó a su hijo, a su nieto. Entonces, tenemos esa realidad de él en el presente. Pero una manera en que él conecta a los dos es que
sí, hace referencia a esas cosas pasadas, pero a veces en las historias vemos que los historiadores, los profetas anteriores, relatan las historias según el patrón de las cosas pasadas. Entonces hay eventos que se relatan para hablar de la fidelidad de Dios continua a su pacto a través de relatar una conquista como la conquista de los filisteos en 1 Samuel 3 y 4, en términos del éxodo de Egipto. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de eso? Cuando el arca va y conquista las 5 ciudades de los filisteos y lleva los despojos de vuelta. Ese tipo de éxodo. Entonces usa ese patrón. Dios sigue fiel. Y vemos esos patrones consistentes de cómo Él conquista a los enemigos. Pero por el otro lado, notamos el patrón de los pecados. Notamos, por ejemplo, cuando hablamos de Jeroboam en el libro de Primero de Reyes, cuando él peca y hace sus 2 becerros de oro en Betel y en Dan, ¿qué dice? ¿Cómo se presenta la historia? Sí, exactamente en el mismo lenguaje. He aquí, Israel, los dioses que os sacaron de Egipto. Es el mismo lenguaje de Éxodo que Éxodo 32. Entonces relata como Dios sigue fiel, el pueblo sigue pecando como habían pecado anteriormente en Éxodo 32. Entonces esos patrones son una manera de caracterizar el momento presente en términos de patrones consistentes de ese pasado. Consistencia en Dios, de fidelidad, y consistencia en el pueblo, de pecado. Tristemente, ese es el patrón. Y incluso luego podemos ver eso en otras maneras, como el patrón de Jeroboam o el patrón de David. Esa es una manera en que todos los otros reyes del libro de Reyes se describen en términos de consistencia con Jeroboam o consistencia o no con David. Esta realidad en el presente es útil. Pero al mismo tiempo los profetas miran hacia el futuro. El pasado, presente y porvenir. Okay. Ok. Y en el futuro esperan que se repita lo que ya fue en el pasado. sí, ajá, esperen un nuevo éxodo, sí, patrones consistentes en el presente patrones consistentes, pero también hablan del futuro en términos de esos patrones pasados, como Isaías 11, que dice, como hubo en el tiempo que salieron de Egipto, Dios va a hacer esto con el Mesías. Sí, ajá, entonces hay esos patrones usando el pasado para hablar del futuro, de actos divinos de redención, de salvación, de un nuevo pacto, de un nuevo Moisés, a un hijo de David, un nuevo tabernáculo, muchos otros aspectos que vienen en los profetas, todo en base de los patrones de lo que Dios había dicho anteriormente. Además, esperamos el cumplimiento de las promesas. Promesas como Deuteronomio 30, cuando Dios los restaura después del exilio y les da un nuevo corazón. Eso es algo que aparece. Las promesas a los patriarcas es algo que aparece mucho. Reposo. Algo clave, sí, el reposo de los enemigos en la presencia de Dios. Una promesa clave es obviamente el pacto con David y la promesa de ese hijo. Esa es quizás la promesa del profeta en muchos sentidos. Entonces, las promesas, los patrones del pasado y por el otro lado, todo eso es positivo. Juicio. Entonces hay también juicio sobre Israel, sobre Judá, sobre las naciones y sobre todas las naciones, empezando con Asiria y Babilonia por su manera de tratar al pueblo de Israel, como dice Dios en Isaías 10, que yo usé a Asiria, la vara de mi mano, pero ellos lo hicieron por violencia, para expandir su reino, para su propia gloria, y no eran justos en actuar así. Entonces, Dios los va a destruir a ellos también. Entonces, eso es un patrón consistente. Habacuc dice lo mismo, pero en cuanto a Babilonia, que va a usar Babilonia, los caldeos, para destruir a Judá, pero de ahí va a volver y destruirles a ellos, porque ellos no lo van a hacer como un juez justo,
sino como un animal salvaje, como en el libro de Daniel, ¿cierto? Animales salvajes que están ahí para desprezar, para destruir, para sacar los despojos y hacer daño, incluso a los inocentes. O sea, aún. Sí, ajá, aún también. En cuanto a Siria. Sí. O sea, mire, Siria va a destruir Mm, y luego aún dice, el Señor va a destruir. sí. Ujú. Sí, entonces, y la idea de las naciones es algo, el tema de las naciones en los profetas es algo importante y de hecho muy interesante en los profetas porque va en paralelo con esa parte positiva y la parte negativa. Porque las naciones reciben algunas promesas positivas, como por ejemplo, vamos a hablar mañana de las canciones del siervo sufriente, a quien Dios dice, no es suficiente que te haga luz para Jacob, sino para todas las naciones vas a ser luz. Entonces, e incluso Isaías 2, Miqueas 2, Miqueas 4, perdón, es el remanente de las naciones que suben con los judíos en los últimos días al templo para ser sacerdotes ahí. E incluso Isaías dice que voy a hacer de los egipcios sacerdotes. Entonces, pero eso es algo muy llamativo y algo muy positivo, que judíos y naciones gentiles participen de la bendición, pero las naciones también son los enemigos de quienes el pueblo remanente tiene que salvarse. Sí, ajá. Jonás es un buen ejemplo de eso, de que Dios muestra misericordia aún a los gentiles. Y es algo muy interesante ese libro. Por eso, porque usa ese lenguaje de Éxodo 34 para hablar de cómo Dios también actúa para con los gentiles. Es muy interesante. Entonces uno podría decir, quizás los fariseos pensaban, Éxodo 34 es lo que es para nosotros. Para los gentiles, Él es el quien juzga y no tiene por inocente al culpable y los condena hasta la cuarta generación. Pero Jonás decía, yo sé cómo tú eres, yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Incluso aquellos que me envías, porque él sabía que enviar a un profeta para llamar al arrepentimiento, a anunciar juicio, era misericordia. ¿Sodoma y Gomorra recibió eso? No. ¿Otras naciones destruidas recibieron eso? No. Pero él sabía. ¿Por qué quiere que vaya allá? Capaz. Quiere restaurarles o mostrarles misericordia. Incluso enviarle era una misericordia. Como lo que el apóstol Pablo está argumentando en hermano, que se siento o menosprecio Sí, exactamente. que es su misericordia, su bondad y el arrepentimiento. Sí. Si Dios no tenía que enviar un profeta, eso era una muestra de su compasión. Y ese patrón es algo muy interesante porque es esa misma compasión que él había mostrado consistentemente a Israel, aún más. Y Nínive se arrepiente, Israel no. Eso es algo interesante en el libro de Joel. Joel usa mucho lenguaje. Entonces, por ejemplo, la plaga de langostas. Su único paralelo en la Biblia es cómo Dios trató a Egipto. Mucho del lenguaje acerca del día del Señor viene de textos como Isaías 13, Ezequiel y otros libros que hablan de la venida del día del Señor contra las naciones. Usa lenguaje de cómo Dios va a destruir las naciones, cómo Dios destruyó a Egipto, y ahí incluso esa referencia cita las palabras del rey de Nínive, de capaz el Señor tendrá misericordia. Ese lenguaje es directamente del libro de Jonás y nos hace pensar todo ese lenguaje de juicio, de condenación y de la esperanza de misericordia de parte del Señor son palabras tomadas de las bocas del contexto de gentiles, destrucción de los gentiles o la salvación de un remanente gentil, y Israel no recibiendo lo mismo, recibiendo el mismo juicio y parece que no tanto siguiendo el ejemplo del
Entonces, en un sentido de esa pregunta, si ellos van a seguir el ejemplo del rey de Nínive o van a seguir el ejemplo de sus propios padres. Pastor dijo, canciones del cielo serpiente. Sí. Ujú. Sí, Isaías como 42 hasta 61. Ya voy a indicarles algo sobre eso. Entonces tenemos estas perspectivas. Pasado, conectado con el presente y todo eso sirviendo como patrón para la obra futura de Dios. Entonces el futuro sí es importante para los profetas. Incluso la historia de Reyes termina con una esperanza para la venida del verdadero hijo de David. Muestra esa escena en que el hijo de David recibe misericordia en medio de Babilonia. Uno tiene sus ojos sacados, el otro es salvado y él recibe misericordia, piedad. Entonces, eso nos deja. Dios dejó una lámpara para David. Dios no destruyó por completo el linaje de David. Eso es importante porque así Dios lo había prometido. Espero, según las palabras de Jeremías, que va a haber un regreso después del exilio. Entonces, otro punto importante es la manera en que toda la Biblia está conectada. Podemos pensar de esto como un fenómeno histórico, pero también es un fenómeno textual. Los profetas pensaban así, hablaban así, pero también escribieron así. Escribieron haciendo alusiones al pasado y también usando eso para el futuro. Una manera clave en que debemos leer los profetas es a través de una meditación en el Pentateuco. Nosotros señalamos este detalle cuando hablamos del libro de Josué. Y como Josué abre con un llamado de parte de Dios a Josué a meditar en la Torá, meditar en la ley del Señor. ¿Todo está bien? Y señalamos que esto, en un sentido, en la historia misma, desarrolla el personaje de Josué. Y así debemos verlo. Alguien apoyado por el Señor, que debe obedecer. Alguien que, de hecho, desde Éxodo es entregado a la ley del Señor. En segundo lugar, es algo parte de la historia. Ese llamado histórico a Josué era clave porque en base de eso iba a ver la victoria o la pérdida de Israel. Iban a conquistar la tierra si seguían en obediencia a la Torá o no. Y si no, iban a recibir las espinas y problemas. Pero señalamos que era algo importante para el libro de Josué, cómo interpretar el libro de Josué. Porque hay muchas conexiones de patrones de historias, lenguaje, referencias a Moisés, imágenes que se usan repetidamente en todo el libro de Josué, que vienen directamente del Pentateuco. Entonces, en un sentido, al decir eso, medita de día y noche en las palabras de Moisés, al principio de Josué, forma un lente hermenéutico en que no solamente es un llamado al personaje, es un llamado al lector. El texto me está llamando a mí, como lector, meditar en la ley del Señor día y noche, aun mientras lea el libro de Josué. Estoy leyendo con mi mente presente en el libro de Josué, pero meditando en lo que ya he leído del Pentateuco, tratando de tener eso presente a la misma vez que estoy leyendo el libro de Josué. Entonces, y de ahí argumentamos que aún más allá que el libro de Josué, es también algo de cómo debemos leer todos los profetas. Creo que es algo que conecta todo el libro de los profetas. Sobre todo los profetas anteriores, porque señalamos como al principio de Josué y al principio de Reyes es el mismo llamado. Y señalamos como David en sus últimas palabras a Salomón en 1 de Reyes 2, usa el mismo lenguaje que se encuentra en Josué 23, diciendo creo que son las únicas dos veces que se usa esa frase, voy el camino de todos en la tierra, lo que dice Josué en 23 y David allí en 1 de Reyes 2. Y de ahí usa el mismo llamado, a meditar y guardar el pacto y así recibir la bendición y prosperidad en su reinado. Algo muy parecido
al libro de Josué. Entonces, empieza y termina con el mismo llamado. El mismo lenguaje aparece aquí al principio y en el último libro de esa sección. Entonces, esa naturaleza es muy importante. Además, esto a través de temas compartidos, a través de las referencias históricas en los profetas posteriores, también se continúa hasta los libros de los profetas posteriores. Cuando llegamos a los profetas posteriores, consiste en Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12. Algunos autores han señalado un paralelismo entre esta estructura y los patriarcas. Porque, ¿quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos. Entonces tenemos los 3 con los 12 y ahora tenemos los 3 profetas y los 12. Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Sí. En contraste a los profetas anteriores, estos libros tienen un autor expresado. Los otros son anónimos. Muchas veces los libros de los profetas fueron escritos por amanuenses de los profetas, como Baruch en el libro de Jeremías. Pero vamos a ver que los libros fueron escritos por los profetas que comparten su nombre. Esos profetas varían mucho en sus fechas. Isaías fue antes de la cautividad de Samaria. Jeremías durante la destrucción de Jerusalén en 586. Alrededor de 750, en el tiempo de hecho, hace una referencia estaba leyendo Isaías 9, que dice entre 65 años. Entonces, puede ser 700, como 810, por ahí, el tiempo de, no, 790 o 800, por ahí, el tiempo de Isaías. Entonces, él es antes de Samaria y Jeremías durante la destrucción de Jerusalén. Entonces, estamos hablando de unos 200 años de diferencia. Y hay profetas entre los 12 que profetizan entre el periodo de Isaías, incluso algunos un poco antes, como Oseas, hasta el tiempo de post-exilio, como Zacarías y Ageo. Todos los profetas agregan muchas profecías explícitas acerca del Mesías, que nos ayudan a desarrollar nuestra perspectiva sobre la historia de la redención. Los profetas son obviamente una sección importantísima para entender la historia central de la Biblia, entender cómo toda la Biblia se une en Cristo. Esta es una de las razones que necesitamos recordar la historia y las promesas del Pentateuco para entender muchas partes de la segunda división, los profetas. El Pentateuco ya nos ha entregado una teología mesiánica, ¿cierto? Una esperanza de un nuevo pacto, de un profeta como Moisés, el hijo de la mujer, el rey de Judá, el rey que se exalta sobre Agag en Números, quien desprecia al enemigo, que aplaza su cabeza, muchas cosas, ¿cierto? Que cumple la ley como Israel no podía, muchos detalles. Pero los profetas continúan eso, siguen eso, hacen eco, hacen resonancia de eso. Ese es un lenguaje que estoy desarrollando. Hacen eco y crean el canon, una cámara de resonancia en que ese primer tono del Pentateuco, que ya está resonando por todo el gran Pentateuco, pero de ahí los profetas unen a ese mismo tono y hacen una resonancia que todo vibra de Cristo. En la Biblia hebrea hay 2 órdenes principales para los profetas posteriores. Los libros de los anteriores son, en todas las listas del canon, creo que son así, menos la Septuaginta, que agrega Ruth y Crónicas y todo eso. Pero en la Biblia hebrea, los profetas posteriores tienen 2 órdenes distintos. Puede ser Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, o Jeremías, Ezequiel, Isaías y los 12. Cambiar Isaías al principio, al final de los profetas mayores, los 3.
Entonces, ¿por qué? Ahí tengo una cita de una fuente, no lo lean, de una tradición judía que explica por qué lo hacían. Pero ¿qué piensa? ¿Por qué dirían eso? ¿Por qué conectar, poner Jeremías al principio, Isaías al final? Ok, explica. Porque, obvio, tiene que haber algo de mensaje, porque va en contra de cronología, porque nuestro orden es cronológico, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Hay de ahí los 12 que están por todos lados. Pero, entonces, tiene que haber algo en el mensaje. Entonces, ¿qué? ¿Cómo termina Crónica? ¿Mm? Tiene que ver Tal con- vez por el No, mensaje, Crónicas no está todavía. por el Sí, o sea, mensaje, por la misma razón que Crónica está al final, o sea, de tener esa visión de la redención futura de por el mensaje mesiánico, tal vez, final. como la esperanza. Sí, hay algo en eso. Ajá. Entonces, esto de hecho explica, según esa cita, por qué pusieron Isaías al final y lo conecta con el final de Ezequiel. Ezequiel termina con mucha esperanza. Y Isaías está lleno de esperanza en todo. Y los 12 son como una buena mezcla de los dos, de esperanza y juicio. Pero Jeremías, ¿cuál es un detalle importante? ¿Por qué pone Jeremías primero? ¿Dónde termina Reyes? Está siendo cautivo, llevando. Sí, ajá, exactamente, el cautiverio babilónico. Y de hecho, termina de la misma manera que termina Jeremías. De hecho, la última parte de Reyes es igual a la última parte de Jeremías. Entonces, hay una conexión, aunque los profetas posteriores están fuera de orden cronológico. Jeremías, conectado con Reyes, de hecho, es algo muy cronológico. De hecho, lo pone en el mismo tiempo. Y enfatiza el juicio, aunque hay una sección central en Jeremías que es de esperanza, el libro de consuelo, allí 30 a 33. Pero la mayoría es juicio, ¿cierto? Entonces, es un buen acompañante del libro de Reyes, que enfatiza también el juicio, el pecado, la grandeza del pecado, la rebelión del pueblo. Y interesante que también sirve como un quiasmo. Ayuda, el final de los profetas anteriores termina con el cautiverio babilónico y los profetas posteriores empiezan con el cautiverio babilónico entonces, por lo menos el punto central es ahí. No veo tanto las conexiones entre los otros, pero sí tenemos esa conexión ahí central. Por lo menos como esa conexión con la cabeza, que la cola de una parte se conecta con la cabeza de la otra parte. Que puede ser a veces el inicio de un quiasmo, pero requiere un poco más de estudio y argumentación para afirmar eso. Seguro algunos lo han dicho. Entonces aquí Baba Batra, una fuente clave para la Biblia hebrea, el orden. En la Biblia hebrea no lo tengo aquí, pero en el texto masorético que nosotros tenemos, creo que es Isaías primero. Pero en este tiempo, que creo que eso viene de alrededor de 400 después de Cristo, entonces no es del tiempo de Cristo, pero sí posiblemente refleja tradiciones de este primero o segundo siglo. Dice, nuestros rabinos enseñaron, entonces no tenés. Alrededor de 400, 500, pero hablando de tradiciones que han escuchado de sus rabinos. El orden de los profetas es Josué y jueces, Samuel y reyes, Jeremías y Ezequiel, Isaías y los 12 profetas menores. Examinemos esto. Isaías fue anterior a Jeremías y Ezequiel. Entonces, ¿por qué no debería colocarse a Isaías en primer lugar? Porque el libro de los reyes termina con un registro de la destrucción y Jeremías habla en todo momento de la destrucción. Ezequiel comienza con la destrucción y termina con la consolación. E Isaías está lleno de consolación. Por lo tanto, ponemos la destrucción junto a la destrucción y la consolación junto a la consolación. Entonces es algo interesante, ¿cierto?
Y es algo interesante que nos señala aquí que el orden canónico era algo interpretativo también. Era algo, reflejaba cierta interpretación. Interpretaban el libro de Jeremías como principalmente de juicio, e interpretaban el libro de Isaías como principalmente de consolación, de promesa futura. Entonces, ahí refleja algo y una estrategia de leer el juicio junto y leer la promesa junta y tratar de organizarla de esa manera. Ese cambio de orden sirve para producir una especie de cumbre cronológica. La historia va desde Josué hacia el cautiverio babilónico en Reyes, pero luego va desde el mismo cautiverio babilónico hacia la época de Isaías. Además, esto sitúa el libro de Jeremías como el punto de inflexión en la sección de los profetas, y concretamente la parte media estructural de Jeremías, que consiste en los capítulos 31 a 33, lo que se llama el libro de la consolación. Canónicamente, Jeremías, en este orden, es casi el libro central de la Biblia. Canónicamente, tenemos el Pentateuco, tenemos los Ketuvim, tenemos los profetas anteriores y los profetas posteriores, y de ahí en medio tenemos ese cambio entre Reyes y Jeremías, que sirve para poner Jeremías hacia el punto central, y el punto central temático y estructural del libro de Jeremías es el libro de consolación en 30-33, que es el libro donde promete el nuevo pacto, promete la redención que viene a través del Hijo de David y muchas otras cosas gloriosas. Ese libro centraliza el triste estado de Israel en su desobediencia y el juicio que está recibiendo, pero también destaca la gloria de la promesa de Dios y su intención de establecer un nuevo pacto que tratará el problema del pecado humano de una manera que el antiguo pacto no pudo. Y obviamente no lo hizo dada la historia que se encuentra en los profetas anteriores y en Jeremías. Eso es algo súper interesante. Algo que viene a la mente, pensando en esto otra vez, es, como hemos hablado de Pentateuco. Pentateuco es un libro que habla del antiguo pacto, pero está tan interesado en el nuevo pacto como el antiguo pacto. Porque presenta desde el inicio del establecimiento del antiguo pacto el fracaso del pueblo a ese pacto, ¿cierto? Que obviamente el pueblo no pudo cumplir. Los primeros sacerdotes fallaron. La primera generación muerta en el desierto. Cada generación falla en esto. Y en el punto central del canon, es Jeremías, que Jeremías se presenta como un sermón usando la ley para estimular la confianza en el evangelio. Es como un buen sermón evangélico. Él es como Ray Comfort. ¿Conocen? Que él usa la ley para dejar a las personas perdidas, pero de ahí consolarles con la verdad del evangelio. Y Jeremías está haciendo eso. Jeremías está mostrando el pecado, mostrando cómo han fracasado en cumplir la ley y están recibiendo el juicio, pero en medio de esa condenación trae las palabras del consuelo del evangelio, del literal evangelio, del nuevo pacto, del Hijo de David, de redención y un nuevo éxodo. Está predicando el evangelio en medio de ese juicio. Y eso es el punto, según este orden, es el punto central del libro del Antiguo Testamento. Que entonces quizás sirve la manera en que Pablo dice, tenemos ahora una justicia aparte de la ley, pero atestiguada en la ley y los profetas. O tenemos como la ley vino para, como ese ayo, para esperar la venida de la fe en Cristo, en la salvación por medio de la fe en Cristo. Y muchas otras cosas que señalan esa naturaleza del Antiguo Testamento, como dejándonos con la boca cerrada, esperando la venida del Mesías, que no puedo salvarme, no puedo ser justo, no puedo cumplir la ley, no puedo cumplir los términos del pacto, no puedo recibir las bendiciones en mí mismo. Necesito un Salvador, necesito ese Hijo de David justo, necesito ese nuevo pacto en que Dios hace la obra de renovar el corazón.
Y esa es la esperanza del libro de Jeremías, central en el Antiguo Testamento. Sobre esto de lo que está hablando, sería en Jeremías capítulo 23. También, entonces, un punto clave del libro de Jeremías es que no es todo juicio fuera de 30 a 33. Porque si hay a capítulo 3, tiene mucha esperanza. 23 es un buen capítulo que tiene buena esperanza del hijo de David y la justicia que viene a través de él. Una idea de una justicia imputada ahí en Jeremías 23. Y muchos otros pasajes. Pero el punto central del libro se llama el libro de la consolación y es capítulo 30 a 33, que es como todo de consuelo. Es la parte más concentrada de consuelo en el libro de Jeremías. Hay partes ahí esparcidas, como no es toda oscuridad en que nos desesperemos, sino es oscuridad con algunos destellos de luz por ahí, para no desesperarnos. Pero de ahí se infunde la luz por completo en Jeremías 30-33, en que vemos muchas promesas gloriosas de restauración, de un nuevo pacto, de un corazón circuncidado, perdón de los pecados, el hijo de David y muchos otros detalles. Entonces, así tenemos Isaías aquí. Creo que pone más la parte central de Isaías. Hace lo mismo, también tiene juicio, pero habla mucho de la promesa del Mesías, de la venida de... entonces, esa central, la esperanza, sí, Isaías está ahí. Pero sí me gusta esa idea de Jeremías, como él hace un buen trabajo de mostrar esa conexión entre la ley y el evangelio. Esa manera en que Pablo interpreta en Gálatas 3, la ley, mostrándonos nuestro pecado para dejarnos en espera, en dependencia del evangelio. Es un patrón clave en el libro de Jeremías. Que quizás al ser así central, estar ahí en el punto central, ese enfoque nos ayuden a ver que el Pentateuco lo hace a través de ese paralelismo de la ley y la narrativa. ¿Se acuerdan de eso? Que hay narrativa, ley, narrativa, ley, narrativa, ley, narrativa. Porque es como con cada vez que pecan, Dios introduce más leyes. Entonces, ¿por qué viene la ley? Por causa de transgresión. Parece ser algo que Pablo identifica ahí. Ok. La variación del orden de los libros entre los distintos cánones, incluyendo la variación judía o el orden cristiano en la Septuaginta, hacen difícil establecer un orden autorizado, es decir, inspirado. Aunque hay pruebas de que Jesús y los apóstoles tenían un Antiguo Testamento tripartito que comenzaba con Génesis y terminaba con Crónicas, que incluía a los profetas menores como un solo libro, es difícil ser más específico sobre el orden de los profetas mayores o de los escritos. Entonces es un poco difícil decir, ok, Jesús tenía el orden Isaías, Jeremías, Ezequiel. Podemos decir que Génesis empezaba su Biblia, Crónicas terminaba su Biblia, tenía 3 partes y consideraba a los profetas menores como un solo libro. Pero en cuanto a orden más que eso, es un poco difícil. Podemos decir otras cosas, no por lo que él dice, sino porque no había variación, como el Pentateuco. No había variación entre dónde poner Levítico o Números. Siempre era así. Y los profetas anteriores, parece no haber tanta variación en eso en la Biblia hebrea, por lo menos. Que es la Biblia reflejada en el uso del Señor, con la parte tripartita, que no se refleja en la Septuaginta. Entonces, eso es importante, porque debemos entender que hemos hablado de esto en nuestra clase de hermenéutica, que aunque es importante notar el orden canónico, a veces juntando ciertos libros, debemos considerar cuál es el libro anterior y el libro posterior. Esa es una pregunta importante. Que puede influenciar nuestra interpretación. Las epístolas generales tienen ciertos temas de la diáspora, que es un tema tanto en Santiago como en 1 de Pedro. Es un tema allí que une, de hecho, incluso algunos notan la conexión entre Santiago al principio y Judas, los 2 hermanos del Señor,
al principio y al final de esa sección. Y varios otros temas que puede unir la sección canónica. Los evangelios sinópticos. Poco obvio, ¿sí? La conexión ahí. Pero también en el Antiguo Testamento, el orden en que leemos puede influenciar nuestra interpretación de los libros. Pero debido a que no podemos afirmar con toda certeza, este es el orden sin ninguna variación, yo he recomendado que una lectura canónica sí preste atención al orden, pero aún más trate de tomar en cuenta todo el canon en la lectura del libro. Entonces es un poco más difícil, pero es algo que cuando leo Isaías, debo pensar en Jeremías y Ezequiel, debo pensar en Reyes, pero también debo pensar en Mateo, debo pensar en Génesis, debo pensar en todo el canon a la vez, tratando de tener, meditando, leyendo Isaías en el presente, estoy meditando en el resto del canon. Entonces, esa idea de estoy aquí, pero estoy también rumiando con el Pentateuco. Goswell dice, Greg Goswell, él habla, tiene algunos artículos buenos sobre ese asunto. Dice, cualquiera que sea el orden que se adopte como punto de partida, es una estrategia de lectura y debe considerarse como tal. Un orden prescrito de lectura de los libros bíblicos es, en efecto, una interpretación del texto. Es decir, cuando asignamos un orden determinado a los libros de la Biblia, es fruto de la interpretación y constata. Constata. Está bien. Y constata, comprueba, con evidencia. Evidencia, me gusta mejor. Evidencia ciertas conexiones de género, cronológicas o temáticas entre los libros, pero también puede afectar nuestra interpretación. El orden en que leemos la Biblia puede afectar la forma en que leemos las secciones posteriores. Sin embargo, lo que esto nos recuerda es la importancia del contexto canónico. No poder precisar un orden concreto no afecta a muchos cristianos porque no tienen el hábito de leer la Biblia en su conjunto. Pero no debería afectarnos demasiado si leemos la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, como un todo. Entonces, uno puede decir, ya que no hay un canon, una lista exacta, inspirada por Dios, en que Dios dijo en Apocalipsis, así debe leerse, algo así. No debemos limitarnos a solo el libro anterior y el libro posterior, sino debemos buscar tomar en cuenta todo el contexto canónico. Es algo parecido a lo que decimos hablando de la hermenéutica. El contexto de un pasaje no solamente el versículo anterior y el versículo posterior, sino todo el libro. Pero podemos agregar eso, no solamente el libro anterior y el libro posterior, sino toda la Biblia. Es leer con toda la Biblia. Y por eso la lectura de la Biblia, la lectura de los profetas, no es algo que hacemos una vez y de ahí ya somos expertos. Es algo que viene con repetición. Es una aventura. Está invitándonos a meditar de día y noche en la ley del Señor, a vivir la vida con la palabra del Señor, a caminar, pararnos y sentarnos en la palabra y no en la sabiduría falsa del mundo. Y con eso, mis hermanos, cerramos esta primera clase introductoria.